Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Europa, norte, sur y en cualquier parte del mundo, y a los que nos miran también en nuestro país y en América Latina. Un fuerte abrazo para todos. El día domingo 28 se realizó una votación que para muchas personas resulta inexplicable. Para algunas significa un susto. Para otras una sorpresa. Porque no siempre estos acontecimientos tienen explicaciones sencillas, ¿no? Porque los acontecimientos son complejos y las explicaciones también. Diferentes personas con diferente posición ideológica, filosófica y política se están preguntando, ¿qué pasó? Un amigo mío me acaba de decir que él ha quedado como en un cuarto oscuro porque no sabe qué pasó ni para dónde va. Vamos a intentar avanzar a algunas explicaciones sobre algunos puntos. Empezando con ese aspecto de qué es lo que pasó. En el país hay millones de personas que pueden considerarse masa anónima. Lo de anónimo tiene que ver con la relación de estas personas y el régimen político, el Estado y el gobierno. Para estos centros de poder, estas personas son anónimas. No existen. Estas personas no son representadas por nadie. Ningún ente político se preocupa por su formación o por su capacitación. Incluso no les interesan sus votos. Los partidos políticos trabajan con una especie de mercado establecido previamente. Ellos le llaman a eso voto duro, que uno no llega a saber muy bien qué es lo que significa. Esa masa anónima está integrada por millones de personas en el país. Es el grupo de personas que tienen una filosofía según la cual si no trabajo, no como. Pero otras personas también dicen, no como de la política. Aquí no hay tontería, no. Es la filosofía política de las personas. Esta filosofía está basada en lo que se llama sentido común, que es como el folclore de la filosofía. Bien, ¿qué es lo que pasó en esta ocasión? Que esas millones de personas se movilizaron. Es decir, se les movió el pensamiento y las ideas políticas en la cabeza. Porque todos, aunque no nos demos cuenta, tenemos en la cabeza ideas políticas. Porque todos usamos la ideología para vivir. No importa que no se sepa leer y que no se sepa escribir y que no se lean libros, no importa. Tenemos una ideología
que es la manera como vemos y entendemos el mundo en el que nos movemos. Somos el único animal que tiene ideología e ideas políticas en la cabeza. Hubo un momento en que todo ese universo de ideas políticas se movió. Y esa masa anónima, movilizada, pero no organizada, es la que fue asegurando 3 golpes electorales. Uno, Arena, otro al frente y otro a Arena y al frente. Es esa masa. ¿Qué es lo que mueve a esa masa? El malestar, el rechazo, el odio a lo que se considera una traición de parte de los partidos políticos, no solo de Arena ni solo del Frente, de todos los partidos. Es una sucesión de golpes electorales. Ahora, esta sucesión de golpes electorales ha producido un efecto político. Distingamos lo electoral de lo político. Lo electoral es comercio, es publicidad. Son espacios en la televisión, en la radio y en los diarios. Es la presentación de los candidatos en la mejor de sus fotografías. Eso es el electoral. Es mercado. Lo político no. Se conoce y se reconoce lo político por su relación con el poder político. No lo olvidemos. El poder es una relación social, es decir, que funciona solo entre personas, La naturaleza no tiene poder, tiene fuerza. Segundo, el poder se basa en la diferencia de recursos. Y tercero, el poder sirve para transformar la realidad o para impedir que se transforme. Todos tenemos poder, pero no lo sabemos y no nos damos cuenta. Y entonces no siempre podemos usarlo. ¿Ves? Entonces, este bloque construyó un poder político de tal manera que estos golpes electorales se convierten en un golpe al régimen político del país, que está basado en el control de los aparatos del Estado de parte de los partidos políticos. Los partidos políticos son los dueños de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema, del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía, de las Procuradurías, del Ejército y de la Policía. Miren lo que significa lo que pasó este domingo. Ahora bien, hay otro aspecto en esto. Es en esta circunstancia el pueblo el que tiene el sartén por el mango. Es el pueblo. Y pueblo es la mayoría de una sociedad. Pueblo es el sector trabajador de una sociedad. Pueblo es el que produce la riqueza en una sociedad, el que trabaja en las empresas
Ese es el pueblo. La mayoría. En este concepto, un oligarca y un burgués no es parte del pueblo. Jurídicamente sí, pero estamos haciendo una consideración sociológica y histórica. En la coyuntura es el pueblo el dueño de la situación, el protagonista. Y el presidente es el instrumento de ese pueblo. Por favor, esto debe quedar muy claro en la cabeza de todos y de todas. No es al revés. Yo sé que esto es un elogio al presidente. Porque lo mejor que un político puede tener es ser instrumento de la gente. Y la peor acusación que se le puede hacer a un político es que instrumentaliza a la gente. Aquí no ocurre eso. Es el pueblo, el centro. Y es el presidente, el instrumento de la gente. Un tercer aspecto, la democracia. Se dice de diferentes formas que está en peligro la democracia. Esto expresa la reducida inteligencia de los sectores que fueron rechazados el domingo 28. Porque ocurre que en nuestro país la democracia es electoral. En el país hay democracia porque la gente vota. Nada más por eso. Lo que llamamos democracia no se mete con el trabajo y el salario, los derechos de las personas, la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente. En nuestro país la democracia no tiene nada que ver con eso. Por eso es que tenemos una sociedad en donde más de 3 millones de personas están afuera. Y aquí millones de personas cruzan el momento más amargo de su historia. Nunca se ha llorado tanto y nunca se ha sufrido tanto como en este momento. Sin embargo, vivimos en una sociedad democrática. Mira qué conflicto. Y entonces, ¿vale la pena esa democracia? Ve qué pregunta. Si vos vivís en una democracia solo porque votás, entonces el domingo 28, eso es lo que hizo el pueblo, votar. Y esa democracia partida atraviesa por el mejor de sus momentos. No hay peligro de la democracia. ¿Y hay peligro del orden? Tampoco. Pero puede haber. Porque ¿cuál es el orden del país? Es esto que estamos viviendo. Es esta angustia, esta incertidumbre, la ausencia de derechos para los trabajadores, la amenaza a los sindicatos, el robo a los fondos de las pensiones. Ese es el orden. Ese no es desorden, ese es el orden que se vive. Los salarios de hambre, la explotación como nunca de los grandes empresarios. Ese es el orden. Ahora, ¿y ese orden hay que cambiarlo? Sí, hay que cambiarlo. Hay que construir otro orden que sustituya a este orden injusto. De eso se trata. Cuando la gente votó, lo hizo dentro del orden. Es más, la Constitución de nuestro país establece el voto como un deber, no solo como un derecho.
Esto expresa la debilidad del régimen político, que necesita que la gente le dé su voto. Pero el régimen político no le da nada a la gente a cambio de ese voto. Porque el voto de la gente no significa nada en la economía, ni en la educación, ni en la salud. Mira qué tema. Ese orden hay que cambiarlo. Y eso es lo que viene. Porque a partir del 1 de mayo se inicia el gobierno de Bukele. Mira qué cosas. A partir del 1 de mayo. Y vos podés pensar que es un gobierno que tiene ya 2 años. No. Es que el gobierno tenía unos meses cuando vino la pandemia. Y la pandemia desordena y desorganiza toda la vida de las personas y del país y del planeta. No hemos salido de la pandemia. Y nadie debe bajar la guardia, pero hay experiencia y ya se está vacunando. Es decir, la vida puede empezar a moverse de otro modo. Y el pueblo que votó este domingo 28 no solo votó para librarse de sus partidos, no, votó para librarse del desempleo, para librarse de los salarios de hambre, de la ausencia de salud y de la ausencia de una educación sin calidad, para librarse del gran problema de la vivienda, de la crisis del agua, para librarse de la débil producción de los alimentos. Por eso votó el pueblo. Y el 1 de mayo, este pueblo tiene esta carta para el gobierno. Y el gobierno tiene respuestas a este pueblo. De la armonía entre la carta del pueblo y la respuesta del gobierno dependerá si este orden injusto se mantiene o este orden injusto es sustituido por otro orden. Es una buena noticia lo que pasó el 28 de febrero. Yo sé que no lo es para los perdedores. Pero uno espera que los partidos que han perdido tengan la suficiente sabiduría para sentarse, reflexionar, buscar respuestas adentro de ellos mismos, no en el otro, no. Discutan lo que ha ocurrido, escúchense ustedes mismos, escuchen a sus correligionarios, pregúntenles cómo miran lo que ha ocurrido, apóyense en ellos para no seguir perdiendo el camino. Yo sé que en los partidos hay gente valiosa, gente honesta, gente valiente y gente estudiosa. No olviden todos. Hay que estudiar. Hay que saber un poco de historia. Esto que estoy diciendo es valioso para los empresarios, para los comerciantes, que como pasan muy ocupados en sus negocios, se olvidan de leer y se olvidan de reflexionar. Y esto que está ocurriendo no lo entendés si no lo reflexionás. Apoyémonos todos en eso. Si yo les puedo ayudar, si puedo ser útil, cuente conmigo, porque nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestro país. Y solo tenemos un país por el que damos la vida. Cuídense mucho, estudien mucho y reflexionen. Un abrazo para todos y para todas.